neoplasias pueden ser benignas y pueden ser malignas. Entonces, para poder entender qué es una neoplasia, primero tenemos que partir de lo normal. Una célula sana puede ser plana, puede ser cuboidea, puede ser cilíndrica, puede ser plana, tener muchas formas. Cuando hay una alteración de esa célula morfológica, ya es una neoplasia. Pero vamos a entender que existen situaciones en las que esta célula va a cambiar. Por ejemplo, cuando nosotros no manejamos un músculo porque nos hemos fracturado y nos ponen un yeso, nuestro músculo deja de funcionar y se achica. Eso se llama atrofia. Mantiene su morfología, pero se achica. Por el contrario, cuando nosotros hacemos pesas, nuestro músculo aumenta el volumen, porque aumenta el número de células. Eso se llama hipertrofia. Luego, tenemos de eso la hiperplasia. La hiperplasia es un aumento del número de filas de los tejidos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver una hiperplasia, principalmente en los tejidos, en los epitelios de transición, que son los más susceptibles de generar las neoplasias. Por ejemplo, el cervix uterino. Es por eso que ahí es el punto, digamos, álgido para que se den origen a los tumores de útero. Entonces, este cambio de células de una forma a otra, nosotros lo conocemos como metaplasia. Pero es el cambio de una estructura celular a otra estructura. No cambia la estructura de la célula, sino cambia de forma de célula. A eso llamamos metaplasia. Donde nosotros tenemos que prestar atención en lo que es la displasia. La displasia, en la displasia hay una desestructuración morfológica de la célula. Ya no es una célula que tiene un citoplasma, un núcleo, sus organelas, no ocupan un orden en su disposición. Las células están por todos lados, algunas son chiquitas, otras son grandes, otras son bonitas, otras son feas, así lo quieren llamar para poder entender. Entonces, esta displasia va a originar mi anaplasia. En mi anaplasia ya va a haber una falta de diferenciación de las células. Esto se los he puesto para que ustedes me puedan entender, porque esto generalmente son epitelios. Ahora, lo que ustedes tienen que traspolar para poder entender es en la hematopoiesis, porque nosotros vamos a partir de una célula única, que es el hemocitoblasto, que es la célula más indiferenciada que va a dar origen a todos los tipos de células sanguíneas. Entonces, esto aplica para eso. Y lo más importante, que en mi anaplasia ya van a haber alteraciones no solo morfológicas y estructurales, sino también mutagénicas. Ya van a ser células mutadas, células transformadas. Entonces, ¿qué es una neoplasia? Es el crecimiento anormal de células. ¿Y cómo se va a dar esa transición? De lo normal a una hiperplasia, de una hiperplasia a una displasia y de una displasia a un cáncer in situ que va a progresar a un cáncer progresivo o invasivo. Entonces, esto lo vamos a aplicar para las células hematológicas. Y a partir del sitio donde se produce esta transformación es que van a emerger los síndromes linfoproliferativos. Es una neoplasia que se va a caracterizar por la proliferación descontrolada de un clon de una célula madre precursora. Tengo dos células madres precursoras, la linfoide y la mieloide. En una de esas dos se va a dar esta transformación. Entonces, mi división celular, ¿qué significa? Que mi célula se va a partir en dos idénticas para mantener un pool de células, para requerimiento. Entonces, se va a dividir, va a llegar a un punto en el que va a haber un daño de esta célula
y que si no se puede autorreparar y entrar en apoptosis, va a comenzar a proliferar en forma anárquica y sin control. Eso es un problema. Los síndromes mieloproliferativos nacen a partir de una mutación de un gen que va a generar una proteína quimérica, en este caso, una proteína que se llama ginosquinasa 2, que va a hacer que haya una sobreproducción de estas células tumorales, o sea, de estas células alteradas. Y obviamente va a depender del tipo de célula que está afectada, si es de la línea linfoide o de la línea mieloide. Entonces, para entender esto, yo necesito volver a la hematopoiesis. Todo lo que es indiferenciado e inmaduro va a ser agudo, una neoplasia benigna o maligna. Y todo lo que sea de sangre periférica o célula madura va a ser crónico, una neoplasia crónica. Mientras más indiferenciado, más agresivo, menos respondedor al tratamiento. Hay una proliferación blástica. En cambio, en la sangre periférica, la proliferación va a ser de células maduras. Y eso tiene que quedar bien claro, porque a partir de eso voy a entender los síndromes mieloproliferativos. Mis síndromes mieloproliferativos se caracterizan por tener una evolución crónica, no es de la noche a la mañana, llevan años, porque las más de las veces son asintomáticas. Hipercelularidad medular, ¿por qué? Porque solo esa línea va a comenzar a proliferar. Las otras líneas van a dejar de generar las células sanas. Va a haber recuentos hemáticos altos. Quiere decir que mis células maduras son las que van a proliferar. Van a haber organomegalias, hepatosplenomegalia e incluso adenopatías, y va a evolucionar a una leucemia. Mis síndromes mieloproliferativos son neoplasias benignas que van a progresar a una leucemia. Ya habíamos visto uno de los síndromes mieloproliferativos, la policitemia vera. Es una proliferación de eritrocitos, donde voy a encontrar principalmente todo lo que conlleva a un aumento de la viscosidad sanguínea, ¿no? Otro de mis síndromes mieloproliferativos es la trombocitemia esencial. Son plaquetas en grandes cantidades. Y otro síndrome mielodisplásico es la metaplasia diagnóstico mielofibrosis primaria. ¿Dónde voy a encontrar esto? Principalmente en pacientes tuberculosos que ya han progresado a médula ósea, o tumores sólidos que ya han metastatizado a médula. Por eso me va a ocasionar este. Y la leucemia mieloide crónica, que la vamos a ver en dentro de las leucemias como tal. Entonces ahí está mi policitemia vera, donde el problema radica en las unidades formadoras de colon, que son insensibles para la eritropoyetina. Entonces, todo lo que conlleva la policitemia vera. Mi trombocitemia esencial, porque cuando veamos la parte de plaquetas vamos a ver que existe una trombocitosis y una trombocitemia. La trombocitosis puede ser reactiva, pero la trombocitemia es esencial, es decir, no tiene una causa. En realidad es una alteración de la línea de la célula madre mieloide. Vamos a cursar con trombosis y con hemorragias, esplenomegalia, plaquetas por encima de los 600.000, leucocitosis, la hemoglobina es variable, puede haber anemia como puede estar normal. Lo que sí vamos a encontrar eventualmente en el frotis de sangre periférico son plaquetas gigantes. Plaquetas gigantes. Que no es patognomónico, puede que se encuentre, puede que no. Y en médula ósea voy a ver una hiperplasia megacardiocítica y fibrótica. Y ahí está. Les he dicho, para mis diagnósticos de la policitemia tengo que tomar en cuenta mi hematocrito, que tiene que estar por encima de 60. Poliglobulina. Ya veré yo, de acuerdo a las características del paciente,
y la clínica del paciente, si esto es secundario o es primario. Para determinar si es primario tengo que determinar mi mutación genética. ¿Cuál era ese gen? JAK2. Si está el JAK2 presente mutado, esa es una polisomía. Ahí tengo otra. Entonces ahí no tengo dónde perder, ¿no? Tiene 80 de hematocrito. Entonces es un síndrome mieloproliferativo. Y ahí tengo las plaquetitas. Les he dicho que una trombocitemia esencial está por encima de los 600.000. Aquí mi paciente tiene 900.000. Entonces, no es que esté con una infección o que sea una trombocitosis reactiva, no, sino una trombocitemia. Bueno, la metaplasia mieloide agnogénica, ya les había dicho, es el reemplazo de esta médula que debería tener nichos celulares por un tejido afuncional, un tejido cicatrizante. Y la leucemia mieloide crónica, que se debe a una mutación en el que en realidad es una translocación de un gen, de un cromosoma a otro, en el que me va a aparecer un tercer cromosoma, dándome como origen esta proteína quimérica, que es la quinasa, tirosinquinasa, que es la que me va a producir ese crecimiento descontrolado de las células. Mis otros síndromes mieloproliferativos son la leucemia granulocítica crónica, donde van a participar principalmente los neutrófilos y los basófilos, y la leucemia mielomonocítica crónica, donde van a participar los eosinófilos y los monocitos. Células maduras. Entonces, para poder entender mis mielodisplasias, o sea, ¿qué es una mielodisplasia? Lo que yo tengo que entender es cuáles son las transformaciones que va a suceder en esta célula. Obviamente, mutada. Voy a ver nucleolos prominentes con aumento del número de mitosis. Mi célula tiene que tener una mitosis ordenada. ¿Para qué? Para dividirse en dos células idénticas. Aquí no. Aquí puede haber 3, 4, 5 mitosis. A eso mi reporte de patología sale como mitosis atípica, núcleos hipercromáticos, mitosis anómalas, pleomorfismo celular. Mi célula no es redondita, no tiene un núcleo redondito, parece como si tuviera bracitos. Sus núcleos pueden ser multinucleados, las células multinucleadas, o una alteración núcleo-citoplasma. Entonces, todo esto condiciona a una transformación, porque nosotros llamamos displasia. Y de la displasia al cáncer es un paso bien chico. Entonces, mis síndromes mielodisplásicos se caracterizan por tener una célula normal y alteraciones tanto nucleares como citoplasmáticas. Estas de bajo grado, que no son muy importantes, tal vez unas pocas células que eventualmente van a transformarse en un cáncer en un 10 a 15%. Lo peligroso es el de alto grado, donde yo voy a tener ya células binucleadas o multinucleadas, voy a tener las mitosis atípicas, todo lo que conlleva una transformación propia de la célula. Entonces, ¿dónde yo veo esto? Principalmente en el cáncer de cuello de útero. Y si alguna vez ustedes han visto en el reporte del Papa Nicolau, dice displasia de bajo grado y displasia de alto grado. La displasia de bajo grado era lo que antes se llamaba el NIC 1, NIC 2, NIC 3. Ahora no hay NIC 1, NIC 2, ni NIC 3, es displasia de bajo grado y displasia de alto grado. La displasia de alto grado es equivalente a un cáncer in situ, porque es un paso chiquitito de eso a convertirse en un tumor. Lo mismo sucede con las células sanguíneas. Entonces, hay una alteración genética. Siempre es genético, no necesariamente hereditario. Eso quiere decir que yo lo puedo adquirir durante el curso de mi vida. Y esto se debe a un desequilibrio entre los protoncogenes y los genes supresores. Para poder entender un poco eso, todos tenemos
oncogenes o protoncogenes y genes supresores, todos. ¿Dónde tenemos estos genes? En los telómeros. En esas antenitas de los cromosomas, ahí están estos genes. ¿Qué hacen estos genes? Los protoncogenes regulan el crecimiento celular normal. Es decir, que los protoncogenes le van a decir a esa célula, crezca, comienza a proliferar y tenga un límite. Crezca, y han crecido lo suficiente, basta. Hasta aquí no más. De eso se encarga el gen supresor, que es el fiscalizador, que dice hasta aquí, este es tu límite, no puedes ir más allá. Entonces la célula crece hasta ahí, y en algún momento, si se desfasa, este gen supresor va a decir, tú te programas para morir. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los tumores? Hay un desequilibrio de estos genes supresores, hay una abolición de su función. ¿Cuál es su función? Regular la división celular y la apoptosis. Eso regula este gen. Pero cuando hay una alteración de este gen, este hace de las suyas. Entonces hay una proliferación descontrolada de esta célula que debería entrar en apoptosis, que no lo hace, porque no tiene al gen supresor para regular. Entonces, ¿qué sucede? Hay una alteración en el crecimiento acelerado, hay una alteración en la diferenciación, no hay diferenciación, hay una anulación de la apoptosis y finalmente la transformación a un cáncer. Entonces, eso es lo que sucede con las neoplasias. Mis síndromes mielodisplásicos son trastornos clonales de la célula madre hematopoyética. Madre linfoide, madre mieloide. Por eso tienen que saber la jerarquía de las células. Características principales, citopenias, porque no hay diferenciación, no hay maduración. Anemia, trombocitopenia y leucopenia. Y progenitores hematopoyéticos displásicos en médula ósea, que me va a generar una mieloptisis. Les había dicho, hay un desplazamiento de las células normales. Es como si yo entrara a un curso y agarro y a todos los apachurro en un rincón. Eso es lo que hace la mieloptisis. Evita que las otras líneas celulares comiencen a producir, por eso hay penias periféricas. Los síntomas van a depender de cuál de las líneas celulares está afectada. Vamos a tener, en el caso de la línea roja, las anemias, cansancio de hidropelidez. En el caso de los blancos, vamos a tener neutropenias con aumento de los procesos infecciosos y fiebre, y en el caso de las plaquetas, un aumento del sangrado, básicamente. ¿Cuándo voy a sospechar de un síndrome mieloproliferativo? Pacientes de la tercera edad. Ahora, no con esto les estoy diciendo que esta patología es exclusiva de la tercera edad, no, también les da a los adultos jóvenes. Anemias resistentes a tratamiento. El paciente viene, anemia, le dan su hierro, no responde, le dan su ácido fólico, no responde, le transfunden, un tiempo está estable, nuevamente vuelve a la o leucopenia y trombocitopenia, que son persistentes. Ustedes dan estimulantes, mejoran su alimentación, hacen que el paciente no se estrese, en fin, el paciente no responde al tratamiento. Entonces, paciente que tiene penias persistentes, mielodisplasia. Y ya está. Entonces, cuando yo veo este laboratorio, ¿qué estoy analizando? Leucopenia, anemia, trombocitopenia. No le voy a transfundir a este paciente, no le voy a dar antibióticos a este paciente, no le voy a dar plaquetas a este paciente. A este paciente no le tengo que dar nada. Primero tengo que diagnosticar. ¿Me compete como médico general diagnosticar? No, pero estoy viendo que este paciente tiene alteraciones de las líneas celulares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despachar. Chao. Que vaya al hematólogo, que vaya al oncólogo, donde tenga que ir. Porque si yo trato a este paciente con antibióticos, yo lo transformo, voy a echar a perder su diagnóstico. Y aquí le voy a tatuar la fecha de su expiración del paciente. Entonces, mucho cuidado. No les estoy diciendo que ustedes tienen que hacer los diagnósticos de cáncer. No.
Les estoy diciendo que un laboratorio, este papel que les va a llegar a las manos primero de ustedes, les hace diagnóstico de cáncer. Eso les estoy diciendo. Y les estoy enseñando a reconocer una alteración celular en un hemograma. Ahí está. Leucopenia, trombocitopenia. No necesariamente anemia. Les he dicho, la hemoglobina puede estar normal, como puede estar baja, pero no es una regla. Depende de cuál de las líneas celulares sea la afectada. Entonces, en lugar de un síndrome mielodisplásico, yo, prestando atención a este papel, diría que es una leucemia. ¿Por qué? Porque tengo leucocitos atípicos. Ya tengo alteración estructural celular. Esto ya es más indicativo de una leucemia. Si ustedes la comparan con el laboratorio anterior, este laboratorio parece que fuera peor, ¿no? Sin embargo, este no tiene alteraciones estructurales. Este es un síndrome mielodisplásico. En cambio, este es una leucemia. Entonces, no les estoy diciendo ustedes tienen que diagnosticar. No. Les estoy diciendo que tienen que prestar atención a este papel. Eso les estoy diciendo. Vamos a hablar de leucemias. Es lo que nos toca. Bueno, la leucemia ha sido descrita por primera vez por este médico patólogo alemán, Rudolf Virchow, en 1847, donde él pudo observar que en una sangre centrifugada, no se olviden que la sangre centrifugada tiene una parte plasmática, una parte pequeñita que son blancos y plaquetas, y la parte más baja son los eritrocitos, son los más pesados. En estos pacientes con tumores, la línea leucocitaria es mucho más importante. Entonces, a esto le llamó sangre blanca. Leuco significa blanco y hemia significa sangre. Entonces, leucemia es sangre blanca. Este es fíjense, sus blancos y sus plaquetas. Sus plaquetas deben ser la millonésima parte de eso, más son leucocitos. Entonces, mi leucemia, pues había dicho que tiene que ser una célula única que va a comenzar a proliferar, obviamente mutada, por eso se llama clon. La leucemia es la proliferación descontrolada y anárquica de un clon de una célula que va a generar un crecimiento de una masa. Para que esta masa aparezca, esta célula tiene que mutar por lo menos 9 veces para que aparezca esto. Por eso los cánceres son de crecimiento lento, muchas veces son asintomáticos. Como no escuece, no duele, no arde, no nada, se lo deja. Y cuando ya comienza a molestar y se le hace el diagnóstico, ya está avanzado. Entonces, entrando en las leucemias, todo lo que es en médula indiferenciado son leucemias agudas, y todo lo que es diferenciado sangre periférica son leucemias crónicas. Mientras más indiferenciado, más agresivo, más difícil de tratar. Mientras más diferenciado, es más benevolente. No necesariamente todo se aplica, porque vamos a ver que existen tumores que son de la línea diferenciada, madura, pero que son agresivos. ¿Cuáles son las alteraciones? Principalmente genéticas, cromosómicas, trisomías, monosomías, el síndrome de Down, clínicamente Turner, trisomía 7, monosomías, etc. O un defecto en la reparación del ADN, por ejemplo, en la anemia de Fanconi y en el síndrome de Lund. Las más de las veces son adquiridas. ¿Por qué? Porque nos sometemos a la radiación, y no estoy hablando de la radioterapia, estoy hablando de la radiación ultravioleta. Cuando nosotros salimos a las piscinas, a la playa, nos quitamos ropa y nos tiramos de panza al sol, rayos UV. Exposición a bencenos, que son químicos
quimioterápicos, que no necesariamente son citostáticos, también antibióticos. Algunos antibióticos son quimioterápicos, como por ejemplo el clorafenicol, que ya ha sido retirado del mercado como un antibiótico de alto uso. Ahora está restringido su uso. Líquido de embalsamamiento, óxido de etileno, gasolinas, pesticidas, herbicidas, todos los días comemos con eso. Consumo materno de alcohol y tabaco son las causas más frecuentes de la transformación del ADN. Entonces aquí está un resumen de todas las causalidades para que haya una mutación. Primero, la edad. Obviamente no les voy a decir que solo los viejos tienen enfermedades oncológicas, no. Hay tumores que son propios de los niños, pero a mayor edad, mayor riesgo de hacer un cáncer. Las alteraciones genéticas, las trisomías, monosomías, etc., exposición a la radiación, exposición al sol, principalmente virales, bacterianas. Virales, el Epstein-Barr, el mononucleosis, las bacterias, el Helicobacter pylori, otros virus, el HIV, está el virus del papiloma humano, que son inductores de cáncer. Alcohol y tabaco, la basura que comemos todos los días, alteraciones endocrinológicas, la obesidad, químicos, pesticidas, herbicidas. Entonces, todo esto nos rodea 24/7. Todo esto va a condicionar a que aparezca una neoplasia. Repito, la neoplasia aparece cuando el gen ha mutado 9 veces, no antes. Entonces, mi fisiopatología va a depender de qué líneas celulares la afectaron. La parte roja, síndrome anémico; la parte blanca, vamos a tener el síndrome infeccioso; y la parte plaquetaria, los síndromes hemorrágicos principalmente. Mis tipos de leucemia. Mis alteraciones de las células indiferenciadas, les había dicho, son las agudas. Son las que tienen mal pronóstico, porque mientras más indiferenciado, peor respuesta al tratamiento, son mucho más agresivos y eliminan más rápidamente al paciente. En cambio, las crónicas, el problema de las crónicas es que son indolentes. Están ahí sin molestar, su clínica no es tan llamativa, y cuando se presentan también son fatales. Y esto tiene una historia natural en años. Cada una tiene una presentación diferente, una historia diferente, una evolución diferente, un tratamiento diferente. Entonces hay que determinar qué tipo de patología es, primeramente. Entonces, a grandes rasgos, mis leucemias agudas pueden ser de la línea linfoide como de la línea mieloide. De la línea linfoide tiene dos líneas, T y B. Para mí lo más importante son los receptores de superficie, porque eso me va a permitir hacer tratamientos específicos para la célula mutada. Porque no todas las células mutan. Basándonos en el tiempo y en el origen, vamos a tener 4 grandes tipos de leucemias. La leucemia mieloide aguda, la leucemia mieloide crónica, la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia linfocítica crónica. O sea, 2 agudas, 2 crónicas. 2 diferencias entre las agudas y las crónicas. Es el tiempo de aparición de la sintomatología o tiempo de evolución. Las agudas menos de 6 meses, las crónicas más de 6 meses. La clínica es mucho más llamativa, más florida, más importante en las agudas que en las crónicas. Por ejemplo, síndrome anémico es mucho más importante, las anemias están por debajo de hemoglobinas por debajo de 7, tienen trombocitopenias severas, tienen leucopenias severas, síndrome purpúrico, síndrome de infiltración, síndrome infeccioso. En cambio, las crónicas son más solapados, son síntomas que no tienen ninguna, repercusión. Muchas veces son asintomáticos, el paciente va porque está con una anemia que no responde al tratamiento, o que tiene una anemia de larga data, una hemoglobina de 10, de 11, que no tiene mucha repercusión clínica, pero sí tiene que a ustedes como médicos llamar la atención. Un síndrome infiltrativo, cuando ya se presenta, generalmente ya ha hecho metástasis o ha infiltrado otros órganos. En cuanto al laboratorio, lo más importante en los agudos, la presencia de blastos. En las crónicas no, porque son células maduras.
pues, no hay mucha digamos, presencia de células, pero sí puede haber una basofilia, puede haber una eosinofilia importante, puede haber una linfocitosis, eso sí, en patologías ya establecidas. Vamos a hablar un poco de las lesiones agudas. Existen, les decía, dos, la LLA o linfoblástica aguda y la LMA, que es la mieloide aguda. La LLA es más frecuente en los niños, es una leucemia, digamos, bonita, porque es respondedora, tiene una tasa de curación altísima, es un crecimiento acelerado de blastos, obviamente de la línea linfoide. Y la mieloblástica aguda es más, mieloide aguda es más de la tercera edad, es decir, pacientes adultos mayores, afecta más son mucho más agresivas que la LLA y obviamente va a acumular mucho más células plásticas de la línea mieloide. Si se fijan, las leucemias se clasifican dependiendo del tipo de célula que está afectada. A grandes rasgos, de la línea linfoide son tres, la L1, 2 y 3. La más frecuente es la L1, que es la que tiene mejor pronóstico, representa el 85% de todas las leucemias, y la peor es la L3, que es afortunadamente menos del 1% y es la peor pronóstico. En cambio, de la línea mieloide va a depender del tipo de célula afectada, va desde la M0 a la M7. La mínimamente diferenciada, lo que les decíamos, más indiferenciada es más agresiva. Mínimamente diferenciada, que es la mayor parte de las leucemias mieloides, por eso es más agresivo, es más difícil de tratar. Tenemos al mieloma agudo sin diferenciación, al mieloma agudo con diferenciación, a la comielocítica, la mielomonocítica, la monocítica, la eritrocítica, que se llama eritroleucemia, y la leucemia megaperiblástica. Entonces depende de la célula que está afectada, de la célula unidades formadoras de colonias más blastos, que son los progenitores. Cuando tenemos una proliferación de blastos, vamos a tener una disminución de la diferenciación de cada línea celular. De la línea roja vamos a tener anemia, de la trombocitaria vamos a tener una trombocitopenia y de la leucocitaria vamos a tener una notógena. Y obviamente estos van a tener tendencia a infiltrar órganos santuario. ¿Cuáles son los órganos santuario? Aquellos que están carentes de gérmenes, por ejemplo, ovario, testículo, ojos, sistema nervioso central, articulaciones. Estos son sitios santuario y es a donde estos tumores van a entrar primero. A eso se llama síndrome infiltrativo. Pues fíjate, cumple, ¿no? Tiene leucopenia, tiene anemia, tiene trombocitopenia. Este paciente tiene un síndrome mielodisplásico, que puede ser una leucemia. ¿Por qué no les digo es una leucemia? Porque no tengo blastos. Por eso no sé si hay o no hay blastos. Puede ser el inicio de una leucemia o ser un síndrome mieloproliferativo puro. ¿Para eso qué necesito? Aspirado y biopsia de médula. Ese me va a ser mi diagnóstico, no mi hemograma. Pero les estoy mostrando que ya es un hemograma alterado de las tres líneas celulares esquemáticas. Entonces, esto no es que yo le voy a dar antibióticos, no es que yo le voy a transfundir plaquetitas, no es que le voy a transfundir sangrecita. Este paciente tiene que irse a especialidad, hematología, oncología, donde sea. No puede ser tratado por un médico general, pero a ustedes les va a llegar primero ese papel. La clasificación inmunofenotípica que nos compete a nosotros los especialistas. Precursores de linfocitos B, que es el 80%, de los maduros un 15% y de los linfocitos T, gracias a Dios, es un 5%. Son los más agresivos que hay. La clínica. Fiebre, fatiga, mialgia, artritis, sangrado, anorexia, etc. Entonces, para los agudos es bien llamativo, es bien florido, tiene todo un paciente, pero no son síntomas específicos. Ya cuando ha penetrado el sistema nervioso central, hay cefalea, hay mareos,
hay pérdida de la conciencia, lipotimia, pérdida del equilibrio, hepatosplenomegalia, palidez, petequias, equimosis, linfadenopatía, masa mediastinal, afectación del sistema nervioso central y afectación testicular, generalmente se presenta en las células T. Por eso les decía, el inmunofenotipo T es el más agresivo. Tanto la LLA como la LMA tienen la misma sintomatología, unos más que otros, unos más severos que otros, pero la sintomatología es pues similar. Entonces, fíjense, por ejemplo, la fatiga, fiebre, las infecciones, hemorragias se presentan en ambos, pero son más frecuentes en la LLA que en la LMA. Los signos, hepatosplenomegalia, es más frecuente en la LLA que en la LMA, pero se presenta en ambos. Lo más llamativo es esto, la infiltración a otros órganos, y de estos, la piel o el cutis leucémico es el más importante. Y como pueden ver, hay sintomatología de trastornos de la hemostasia, no de la coagulación, de la hemostasia. ¿Por qué? Porque mis plaquetas están bajas. Entonces ahí está lo que les decía, lo más importante, lo más llamativo es leucemia cutis o cutis leucémico o piel leucémica, si ustedes quieren. Esto generalmente es de células T. Entonces, si ustedes se fijan, y si nunca han visto una cosa de esas, ustedes dicen que este paciente debe tener, no sé, sarna, debe tener alguna infecto contagiosa. ¿Qué es lo que hacen con estos pacientes? Les dan cremitas, les dan antibióticos, les dan corticoide, y con eso al diablo mi diagnóstico. ¿Qué tengo que hacer? Biopsia. Eso tengo que hacer con este paciente. Obviamente, mi hemograma me va a dar muchas pautas, pero si yo no puedo encadenar lo que veo con lo que estoy encontrando en mi laboratorio, el diagnóstico no lo voy a hacer. Y no les estoy diciendo que ustedes tienen que hacer diagnósticos de leucemias, les estoy diciendo que ustedes tienen que prestar atención a un papel y ver que tiene alteraciones en una, dos o las tres líneas, y eso tiene que llamarles la atención. Esto parece rosáceo. Es típico del cutis leucémico o la leucemia cutis-simulada, a una rosácea. Esto parece más una linfosis. Entonces, esto tiene que quedar claro a ustedes. Herida que no cura en 15 días con algún tipo de tratamiento es cáncer mientras ustedes no demuestren lo contrario. Entonces, si ustedes a una heridita le dan pomaditas, le dan antibióticos, le dan y no cura, eso es cáncer. Y eso tienen que biopsiar. Como hay un aumento de los leucocitos, de los vasos más pequeñitos, entonces cuando esto afecta el pulmón, me va a ocasionar la leucostasis pulmonar, y esto me va a dar sintomatología netamente de insuficiencia respiratoria, disnea taquipnea y intersticial. Y si esto afecta mi sistema nervioso central, me puede dar cefalea, mareos, tinnitus, etcétera, más un accidente cerebrovascular. Si da en el corazón, ataque cardíaco o un infarto. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Tengo que prestar atención a mi laboratorio, porque eso es lo primero que me va a llegar a mí. Entonces, ¿qué tengo que ver? Esta línea que yo les decía es la línea divisoria entre el bien y el mal. Es una línea en la que ustedes van a estar parados. Si ustedes no saben reconocer una reacción leucemoide secundaria de una leucemia, ustedes le van a tatuar su fecha de expiración aquí a su paciente. Entonces, tienen que saber, les he dicho, no es un número. Puede tener 14.000 de leucocitos, pero está con una linfocitosis extrema del 90%. Eso es una leucemia. O estar con 40.000 de blancos o 50.000 de blancos y tener callados. Punto. Eso es una reacción leucemoide secundaria a un proceso séptico. Si ustedes no saben reconocer eso, están
listos para la foto. Tengo otros laboratorios que me ayudan, por ejemplo el ácido úrico y el LDH, producto de la catabolia celular es el ácido úrico, y producto de mi lisis celular, es decir, de mi necrosis celular, es mi LDH, entonces van a estar elevados. En mi aspirado de médula voy a encontrar blastos, más del 30% me hace diagnóstico. Mi punción lumbar, porque una vez que hago mi biopsia tengo que hacer punción lumbar para ver si no ha comprometido ya el sistema nervioso central, sobre todo cuando ya tengo mis datos laboratoriales. Entonces, si hay blastos en el sistema nervioso central, en el líquido cefalorraquídeo, ya es metástasis. Si a una radiografía, que es un estudio de extensión, yo veo masa mediastinal, ya es un estadio 4. Una ultrasonografía para ver si además no hay ganglios comprometidos o en otros órganos más estimulados. Mi diagnóstico me lo va a hacer mi cardiotomía, mi FISH, donde voy a determinar mis receptores de superficie. Ahí está. 26.000 de blancos. Tiene anemia, tiene trombocitopenia. Entonces, no es que yo a este paciente le voy a dar antibióticos. Primero tengo que analizar lo que está en este papel. Y les he dicho, lo primero que tienen que hacer es analizar el diferencial. Entonces, ¿qué es lo primero que analiza? Segmentar, 59%. 59 con 26.000. Primera cosa rara. Lo siguiente, linfocitos. Si bien no están elevados, más bien están bajos, eso quiere decir que su sistema inmune no está respondiendo de la forma adecuada. Lo siguiente que tengo que ver es 20% de eso. Eso me dará una reacción de hipersensibilidad. Más un gusano, ni siendo mi paciente entero un gusano. No. Leucocitosis con eosinofilia es cáncer mientras ustedes no demuestren. Entonces, a prestar atención a esa labor. Puede suceder lo contrario, que no haya hiperleucocitosis, más bien haya una leucopenia severa, donde yo voy a tener todavía una buena porción de segmentados, que son mis primeras líneas de defensa, más una ligera linfocitosis. Entonces, linfocitosis con un margen muy pequeñito de neutrófilos circulantes y con una leucopenia severa, esto es cáncer en seno de vaso pulmonar. Asociado a eso, tengo que ver si mi paciente tiene anemia, este paciente no tiene, pero sí tiene trombocitopenia. Entonces, este paciente tiene algo, no sé qué. ¿Será leucemia? ¿No será leucemia? ¿Será un síndrome linfoproliferativo? Por los linfocitos, esto es una leucemia linfocítica. Pero no les compete a ustedes, sino decir, este paciente tiene algo, mejor no lo trato, que se vaya con el especialista. Está peor todavía, 200 de blancos. ¿Con qué? 90% de linfocitos. Esta es una leucemia linfocítica. No tiene blastos, no tiene blastos. Por eso es una linfocítica, porque si no sería linfoblástica. Una vez que yo he hecho mi diagnóstico, tengo que iniciar mi tratamiento. Pero antes de iniciar el tratamiento, yo tengo un periodo de 10 días que se llama ventana corticoidea. Una vez que yo le he hecho mi aspirado de médula y he visto que tiene una leucemia y le he puesto nombre y apellido, lo que tengo que hacer es darle un corticoide en grandes dosis durante 10 días. Y al cabo del 10º día o al día siguiente, nuevamente se le hace aspirado de médula. Y tengo que ver que no hayan blastos. Si han desaparecido los blastos, quiere decir que mi paciente va a responder. Es por eso que ustedes tienen prohibido administrar corticoide a un paciente con sospecha de leucemia, porque si ustedes le dan corticoide, al tacho mi diagnóstico. Tiene que ser virgen de tratamiento el paciente para hacerle el aspirado de médula.
Se hace el aspirado, se da 10 días corticoide en grandes dosis y al cabo del 10º día hay que hacer de nuevo aspirado. Si han desaparecido los blastos, es un paciente que va a responder al tratamiento y que tiene una tasa de curación altísima, superior al 98%. Pero si después de la ventana corticoidea todavía permanecen blastos, quiere decir que no va a responder. Y eso quiere decir que ha recibido tratamiento con antibióticos, corticoides, antiinflamatorios y antitodo. El paciente no va a responder. Y encima ha sido transfundido, con lo que se va a perder mi base de mi diagnóstico. Son blastos. Una vez que yo he hecho la ventana corticoidea, inicio el tratamiento de inducción, que dura 2 años. Voy a dar quimioterápicos cada 21 días durante 2 años. Eso me tiene que disminuir las células leucémicas hasta 0, que es lo ideal. Si al cabo de 2 años hago mi aspirado y se han perdido las células leucémicas, es decir, los blastos, voy a entrar en lo que es terapia de consolidación. Pero si no, es decir, hago mi terapia de inducción, pasan los 2 años y mi paciente no tiene blastos, mi probabilidad de curación es del 75%. Si hace una recaída, quiere decir que hay nuevamente blastos, mi tasa de curación es menos del 50%. Si ha llegado hasta aquí y mi paciente no ha tenido recaída, entro en lo que es consolidación, que son otros 2 años, quimioterapia. Si en mi tiempo de consolidación, que son 2 años, no ha habido recaída, mi tasa de curación es del 98%. Pero si ha habido recaída, pues disminuye, obviamente. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar las células plásticas de médula y de salud periférica. Ese es el objetivo. Esto, una vez conseguido, que es mi tasa de mi consolidación, va a empezar con mi terapia de mantenimiento, que son otros 2 años. Si mi paciente no tiene nada, va a comenzar a tener sus controles trimestrales. ¿Con qué? Con laboratorios. Entonces tengo que prestar atención a su laboratorio. Si su laboratorio es una maravilla, es una belleza, pasan los 5 años, mi paciente se cura. 98%. El problema es que durante su tratamiento hay recaídas. Por eso la tasa de curación disminuye. Vamos a hablar de las leucemias crónicas, que son de crecimiento lento, son indolentes, no escuecen, no duelen, no arden, no nada, y cuando se presentan son desgraciados. La mieloide crónica y la linfocítica crónica. La mieloide crónica principalmente por la translocación de los cromosomas 922 con la aparición de un tercer cromosoma, que es el cromosoma Filadelfia, con lo que se me va a producir una proteína quimérica, que es la que va a estimular la proliferación de las células neoplásicas. Y la linfocítica crónica con acumulación de linfocitos B maduros, que son disfuncionales. Van a haber linfocitos B, pero no van a funcionar. Entonces, leucemia granulocítica crónica, leucemia mielocítica crónica o leucemia mieloide crónica es lo mismo, igual que la policitemia vera, que se llama eritremia rubra, eritremia, qué sé yo, que es lo mismo. Aquí la mieloide crónica también tiene 3 nombres, es la misma patología. Son células madre mutadas, o se caracteriza por la mutación de estos genes en las células madre mieloide, por la translocación de estos 2 genes, 922, que me va a originar una sobreproducción de células granulocíticas maduras. Y ahí está. Este es mi cromosoma 9, que tiene un gen que se llama ABL. Y este es mi cromosoma 22, que tiene un gen que se llama BCR. Estos se tienen que partir, se tienen que duplicar y volver a su mismo lugar. Ah, caramba, no ha sido así, se han juntado las dos y me han formado un tercer cromosoma, que es el cromosoma Filadelfia, que es la unión de los 2 genes, BCR-ABL. Esto me va a ocasionar una proteína médica, lo que les decía,
que va a participar principalmente en la proliferación descontrolada. ¿Qué es esto? ¿Qué va a hacer? Va a estimular la proliferación. Estas células mutadas van a comenzar a proliferar, disminuye la adhesión a la médula ósea, por lo tanto van a salir a sangre periférica y se van a ir a otros órganos, inhibe la apoptosis, va a vivir eternamente esta célula y va a crear una inestabilidad genómica. ¿Cuáles son sus características? A diferencia de las agudas, que son penias, las crónicas son citosis, eritrocitosis, trombocitosis y leucocitosis. Estas tienen tres fases. La fase crónica, que es la más tranquilita, la asintomática, la que no después se novela, no ordeno nada. La fase de aceleración, en que va a haber una proliferación acelerada de las células, va a haber un incremento de la sintomatología, la anemia, las infecciones, los sangrados principalmente. Va a haber la hepatosplenomegalia, las masas dolorosas, principalmente huesos, y la fase plástica, que es una porquería, que es en la que el paciente va a tener una explosión de los síntomas, va a entrar en una coagulación intravascular diseminada y se nos va a morir. El paciente es séptico, el paciente está, o sea, por mucho que le demos citostáticos, no hay respuesta al tratamiento y ese paciente se nos muere. Y las más de las veces se muere. Entonces, aquí yo tengo que darle tratamientos específicos, los anticuerpos monoclonales, para determinados tipos de receptores, dependiendo de la célula que esté afectada, ¿no? En la fase inicial o en el periodo crónico voy a ver un periodo de años que el paciente no va a tener nada, va a ser asintomático. En la fase de aceleración, como les decía, se van a incrementar o va a haber un empeoramiento de la sintomatología, y en la crisis plástica, que es fulminante, voy a tener sepsis y hemorragia, va a entrar en un periodo de coagulación intravascular diseminada. Para clasificarlas, la literatura les ha dado números, pero no es tan así. Yo tengo que equilibrar, tengo que ver qué cosas tiene, qué cosas no tiene, para poder decir, está en la fase inicial, en la fase crónica, o está en la fase de plástica. Las más de las veces al paciente lo encontramos en la crisis plástica. En la fase crónica los pacientes son asintomáticos, pero en la fase ya de aceleración y plástica ya encontramos toda la sintomatología florida: fatigas, anorexia, adenopatías, cuello, axila, ingle, hepatosplenomegalia, a mayor esplenomegalia, mayor leucocitosis, hepatomegalia con sensación de plenitud. A veces el paciente viene con sensación de plenitud, come poquito y se llena, está hinchado. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Le damos digestivos, le damos laxantes, sin tomar en cuenta que el paciente puede tener algo por detrás. Síntomas B: sudoración profusa nocturna, asistérmicas y pérdida de peso sin causa aparente. Y tiene mayor tendencia hacia las infecciones. Un día viene con una infección pulmonar, se pasa, la siguiente vez viene con una digestiva, la siguiente viene con una infección urinaria. Entonces son pacientes que tienen infecciones. Y ahí nos llega esto: leucocitosis, trombocitosis. Y les había dicho, la anemia, que en este caso tiene anemia, no siempre es anemia, no siempre está normal, muchas veces puede estar elevado, puede acompañar una policitemia. En este caso el paciente tiene anemia, pero tiene una leucocitosis y una trombocitosis. Y esa es la pancita del sapito que tiene el paciente por su hepatosplenomegalia en la leucemia mieloide crónica. La linfocítica crónica. Bueno, esta se caracteriza por una hiperproducción de linfocitos B maduros, pero que no funcionan. Esta leucemia
puede evolucionar a una leucemia prolinfocítica B, como también puede evolucionar a un linfoma no Hodgkin. Para tratar o diferenciar leucemia del linfoma de la línea linfoide, porque es solo la línea linfoide, mientras más indiferenciado es leucemia, mientras más diferenciado es linfoma. Pero hay un punto en que convergen los dos, y ustedes van a escuchar hablar de la leucemia, del linfoma leucemizado o la leucemia linfoma, que es ese punto medio en el que el paciente tiene un linfoma, pero que tiene una leucemia, pero que tiene que ser tratado como un linfoma. ¿Ya? Para conocimiento de ustedes, pues hay un punto entre la leucemia y el linfoma, que puede ser una leucemia, pero que tiene que ser tratado como un linfoma, nada más. Entonces, por eso la afectación es ganglionar y también se denomina linfoma linfocítico de células pequeñas. Hay una leucocitosis, más del 50%. La citometría de flujo es lo que me va a hacer el diagnóstico, que es mi citometría de flujo, mi inmunohistoquímica. Y además, tengo que ver un hemograma que tenga una leucocitosis, una hiperleucocitosis. Ahí es donde tengo que hacer diagnóstico diferencial de una patología. La reacción leucemoide secundaria versus una leucemia. Y muchas veces mi frotis de sangre periférico me va a dar el diagnóstico. Sombras de Gumprecht es LLC a ojo cerrado, porque solo en esta patología van a encontrar. ¿Cuáles son esas sombras de Gumprecht? Y si no está, si ustedes no van a ver el frotis de sangre periférico, va a estar en su frotis anotado, presencia de sombras de Gumprecht. Ya tienen el diagnóstico de LLC. Sobre la marcha se tiene que iniciar tratamiento. Sobre la marcha, sin aspirado de médula ni nada, porque va a ser una sepsis, va a ser una coagulación intravascular diseminada y se va a morir, porque ya está en la fase de crisis plástica. Solo en la crisis plástica hay presencia de eso. Para mi diagnóstico tengo que analizar mi diferencial. ¿Por qué? Porque son células maduras. Neutrofilia, basofilia y eosinofilia. El recuento de plaquetas puede estar normal, como puede estar aumentado, y mi hemoglobina, porque lo general está por encima de 10, no tiene mucha anemia. Ahí está. ¿Qué tengo? Tengo una leucopenia, que está, yo diría, dentro del margen, que ni siquiera es leucopenia, tiene 40% de linfocitos. Eso tiene que llamarme la atención. Aquí tengo una linfocitosis. Aquí que tengo una monocitosis. Entonces, tengo que prestar atención a lo que dice mi laboratorio. No es jabón de olor. Esos son monocitos. Y tengo eosinófilos. Lo que les decía, una eosinofilia no es parásito, no es hipersensibilidad, es una neoplasia. ¿Hasta dónde les puedo aceptar que sea una reacción, digamos una anafilaxia? Hasta 10, 12%. Más no, imposible. Que esté en una anafilaxia. Para parásito nunca. Llegar a 6, 7, en el peor de los casos. 20% super serio. Existen otros síndromes mieloproliferativos, como la leucemia prolinfocítica, la leucemia de linfocitos grandes, granulares y la leucemia de células peludas. Esto, por ejemplo, que es la leucemia, también es un borderline en lo que es leucemia y linfoma. Y son tumores que se tratan de forma especializada, ¿no? Con cierto tipo de medicamentos. Hasta aquí preguntas. Todos sabemos que tenemos nuestros linfomas linfáticos, que son parte de nuestro sistema de protección, de defensa, donde mis linfocitos van a mandar. Entonces, todos estos bultitos pueden generar un tumor. Una sola célula muta y esa es la origen. Una. Por eso se llama monoclonal. Entonces nosotros
nosotros tenemos nuestros órganos linfoides, el vaso, tenemos nuestro ganglio linfático, nuestras amígdalas, el timo, tenemos glóbulos linfáticos en el intestino, el anillo de Waldeyer, en el estómago tenemos ganglios linfáticos. Entonces, de todos estos lugares se puede originar un tumor. ¿Qué es un linfoma? Es un tumor líquido. Lin significa agua y oma significa tumor. Es un tumor líquido. No obstante que se generan masas tumorales, son tumores líquidos. Su característica más importante o factores de riesgo son los infecciosos, el Epstein-Barr, la mononucleosis, HIV, HPV, el Helicobacter pylori, etc. Enfermedades autoinmunes, pacientes inmunocomprometidos, ya sean pacientes trasplantados, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes que reciben corticoides por cualquier causa y obviamente existen dos linfomas, el Hodgkin y el no Hodgkin, cada uno con sus características específicas, con su clínica especializada, con sus diagnósticos patológicos específicos y con su pronóstico, etcétera, individual. Los no Hodgkin se diferencian de los Hodgkin principalmente en que los Hodgkin no hacen tumores importantes, en cambio el no Hodgkin sí. Masa tumoral es más frecuente que sea no Hodgkin que Hodgkin. Ambos se inician en el tejido linfoide. Además, en el Hodgkin puede estar comprometidos los órganos linfoides. En cambio aquí, en el no Hodgkin, son órganos extralinfoides. Generalmente se debuta con un tumor retroperitoneal o con un tumor mediastinal. Extralinfoide o extralinfáticos. Bueno, ambas son células linfáticas o linfoides, donde la principal causa para el Hodgkin es el Epstein-Barr. En cambio, por el no Hodgkin es un montón de situaciones que pueden condicionar a esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, inmunodeficiencia, tanto congénita como adquirida, enfermedades inmunes, radioterapia, algunos medicamentos como la ivermectina, los herbicidas, acumulación de alteraciones para que se genere un tumor. Les he dicho, el gen tiene que mutar, la célula tiene que mutar 9 veces. Algunas activaciones de los protocogenes, mutaciones de lesiones, estimulación de algunos antígenos, inmunodeficiencia, con muchas situaciones. La epidemiología. En los no Hodgkin, generalmente se presentan los varones entre 70 y 60 años. En el Hodgkin tiene dos ventanas. Una que es de los 25 a los 30 y otra que es por encima de los 50. No les voy a decir que entre 30 y 50 no hay. Hay, pero es menos frecuente. La clínica es más, no es dolorosa, si ustedes quieren, en el no Hodgkin, en el Hodgkin sí. Al revés, en el Hodgkin no es dolorosa, en el no Hodgkin sí. Además hay hepatosplenomegalia, hay datos de laboratorio que nos orientan a eso. Lo más importante es que en el Hodgkin hay prurito, no tanto en el no Hodgkin. Su forma de diseminación y su localización es diferente. En el Hodgkin, por ejemplo, son grupos ganglionares que van a ir consecutivamente. Si nació cervical, se va a ir a supraclavicular, se va a ir a mediastinal, se va a ir a axilar, se va a ir a inguinal. En cambio, en el no Hodgkin, aquí, allá y acullá, por todo lado. No necesita ser progresivo, puede saltar de un lugar a otro. Afecta el anillo de Waldeyer y los ganglios mesentéricos. En cambio, el Hodgkin no afecta estos lugares. En el Hodgkin hay muy rara vez afectación extraganglionar. En el no Hodgkin generalmente se debuta con una masa o mediastinal o retroperitoneal. Estamos para que vean, en el Hodgkin la enfermedad es localizada, hay síntomas de, también puede haber un mediastino. En el no Hodgkin, retroperitoneo, mesenterio, médula ósea. Cuando ya se hace el diagnóstico, generalmente médula ósea ya está comprometida, por eso hay que hacer función lumbar. Extralinfática, ahí lo que les decía, leucemia linfoma,
que es ese punto de convergencia entre lo que son células indiferenciadas y células diferenciadas, y la presencia de una paraproteína. El linfoma Hodgkin ha sido descrito por primera vez por este médico que pudo observar que existían en pacientes que tenían tumores unas células gigantes, muchas veces multinucleadas, a las que las llamó ojo de búho. Ya más adelante, sus colaboradores, Rick y Stenberg, pudieron determinar que estas células eran unas células gigantes multinucleadas que eran las que proliferaban mucho más rápido y las llamó células de red externa. Entonces, en el linfoma Hodgkin, la característica más importante es la presencia de estas células, que no hay en el linfoma Hodgkin. Existen tres variantes: las células que son mononucleares, gigantes, las lacunares, que tienen más citoplasma, y las linfohistiocíticas, que las llaman como palomitas en maíz. Yo no veo palomitas en maíz, pero parecen que pocas. Es que, bueno, ahí. Es un trastorno maligno de diseminación linfática contigua, 20-30% de todas las leucemias, de todos los linfomas, 50% asociados a la Epstein-Barr, más frecuente entre los 20 y 30 y los 50, por encima de los 50 años, y más en los varones. Y tiene 5 tipos de clasificación histológica: la esclerosis nodular, la célula renal mixta, predominio linfocitario, depresión linfocítica, la no clásica, predominio linfocítico nodular. Esa es histología, que ustedes no lo van a ver evidentemente porque no son especialistas, ¿no? Pero así se los clasifica. Y de acuerdo a eso también se determina la frecuencia, el pronóstico, la respuesta a los tratamientos dependiendo de esto. La clínica. Si ustedes se fijan, la mayoría son asintomáticos, no escuecen, no duelen, no arden, no nada durante muchos años. Uno tiene una bolita y no molesta, no escuece, no duele, no arde, no nada. La bolita crece, comienza a toser, comienza a doler y recién muere. Cuando ya hay adenopatía, generalmente es indolora y es elástica, no es una cosa como piedra. Entonces, la dejan ahí. Ya cuando es una cosa dura, pétrea, mal definida, está comprometiendo estructuras adyacentes, recién va. El 90% se encuentran en el cuello, luego supraclaviculares, va a axila, a inguinal. Cuando la adenopatía es dolorosa se llama signo de Koster. Esta es la más aguda. Es un tumor grande, mediastinal, y el paciente lo primero que siente es la parte pulmonar. El paciente está disneico, tose, ortopneico, se siente cansado, fatigado, etc. Va, le hacen una radiografía y sorpresa. Los síntomas de temperatura, sudoración profusa nocturna y pérdida de peso. Existen otros síntomas, pero digamos los más importantes son estos: mareos, prurito y la adenopatía, que es este dolor. Entonces, los lugares puede presentarse en ganglios, vasos linfáticos, vaso, tracto digestivo, médula ósea, timo, adenopatías por amígdalas. La clínica. Lo más importante de aquí es la adenopatía no dolorosa, la masa mediastinal, que se presenta en un 70%, y bulky, que es grande, gordo, que es bien difícil de tratar, en un 30%. Síntomas B y prurito. Y nos llega este paciente. Entonces uno ve esto y dice: ¿qué pasó aquí? ¿Qué te has hecho? Parece una micosis, parece un proceso infeccioso, no sé. Ya les he dicho. Herida que no cura en 15 días, descansa mientras no se demuestre lo contrario. ¿Qué hay que hacer con esto? Biopsia.
Lo ideal es hacer una biopsia excisional. ¿Qué es eso? Agarrar y sacar toda la lesión más un margen de tejido sano. A esto le van a sacar todo eso, van a hacer piel en el brazo. Entonces, a esto se le hace solo una biopsia incisional. Se le saca un pedacito de tumor más un pedacito de tejido sano. Y eso se manda a patología. Y ahí sale el diagnóstico. Una vez que tengo el diagnóstico, tengo que ejemplificar a mi paciente. ¿Para qué? Para ver el pronóstico del paciente. Si solamente tiene un lugar donde está ubicado la masa tumoral o el ganglio, es un estadio 1. Si tiene dos o más, pero en un solo lado del diafragma, es un estadio 2. Si está en ambos lados del diafragma, es un estadio 3. Y si ya tiene en otros órganos, es un estadio 4. Eso. Si no tiene síntomas sistémicos, es decir, pérdida de peso, sudoración profusa y alza térmica, y síntomas B cuando ya tiene esa sintomatología. Y X cuando es más agudo, es más elevado. Bueno, mi diagnóstico básicamente es la presencia de mis células de Reve-Steenberg en mi patología, más mi inmunohistoquímica que me va a determinar mis receptores de citofísica, CDs. Para eso también voy a tener un laboratorio que tengo que pedir por norma, porque si mi paciente me trae